que el Señor le ha regalado. Gloria a Dios. Porque, hermano, la salvación que el Señor nos ha otorgado a cada uno, dice, hermano, que nadie, absolutamente nadie, puede alcanzar a pagarla con sus propios medios. Solo, hermano, solo la humillación, el reconocimiento, la fe en Cristo Jesús, hermano, podemos alcanzar salvación. Amén. Dice la historia, hermano, que unos reyes de España enviaron varios barcos, ¿verdad?, a través del mar para descubrir nuevas tierras, grandes tesoros, como el hombre siempre, ¿verdad?, queriendo hacerse de más cosas. Y encontraron unas tierras muy diferentes de donde ellos venían, pero sucedió algo inusual. Este hombre, el capitán, el jefe de todos, mandó dar una orden a sus más allegados. Les dijo que cuando el ejército ya estuviera listo para el tierra, ya habiendo desembarcado y listos con sus armas de guerra y todo lo que iban a necesitar, les mandó que quemaran los barcos. Dice la historia que los quemaron, y este hombre pues pasó a la historia. No voy a platicarles mucho de él, pero ¿usted qué piensa, hermano? ¿Por qué hizo lo que hizo este hombre? Un estratega, ¿verdad? Un hombre que siempre luchaba y obtenía lo que quería. Este hombre, al mandar a quemar dos barcos en una tierra desconocida, él sabía que teniendo los barcos a disposición había una opción de regresar. Amén. Pero él no pensaba regresar. Él no quería regresar con las manos vacías. Entonces mandó quemar los barcos. Y al ver el ejército que llevaba, al ver la humadera y ver que sus carabelas se estaban incendiando, se dieron cuenta, hermano, que no había opción. O luchaban o luchaban, pero no había regreso. Amén. Qué bueno es el Señor. Alabado sea el Señor. Tenemos que quemar nuestros barcos también. El Señor nos ha llamado de una vida de miseria, una vida triste, desolada, una vida en derrota, y nos mandó quemar también todo para luchar y hacia adelante. Amén. Tenemos que correr hacia adelante. Tenemos que ir hacia adelante. El soberano, ese blanco soberano que es Cristo Jesús. Cristo nos ha llamado a usted, hermano, hermana, a mí, al ministerio, a todos juntos nos ha llamado con un solo propósito: correr de tal manera que lo tengamos, dice la Escritura. Amén. Y aquí, hermanos reunidos, compartiendo la palabra de Dios, podemos darnos cuenta nosotros también. Vamos a pensar tantito. Quiero darles algunas herramientas y, como dijo nuestro Señor Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Qué grande bendición. Miren, poniéndonos en el lugar de esos hombres soldados, viendo ya no tienen escape, van a una tierra desconocida, no saben qué se van a encontrar, ¿verdad? Y ellos, al ver esto, hermanos, si la opción que tomó su capitán hubiera sido conservarlas, ellos hubieran tenido muchas razones y muchas explicaciones, muchos argumentos por qué volver. Porque se iban a introducir en una tierra diferente, una tierra desconocida, no sabían que iban a encontrar. Por lo tanto, muchos de los soldados iban a tener un buen argumento para irse a subir al barco. Algunos iban a querer cuidar los barcos, ¿verdad? Algunos otros iban a decir: aquí los esperamos en la orillita del mar. Y otros más valientes, que van a ser los más poquitos, como unos 300 yo creo, esos iban a ir enfrente a luchar, a dar la vida por su rey, a dar la vida por su jefe, a dar la vida por lo que habían anhelado, por su sueño. Quiero decir una cosa. Por ejemplo, yo estaba hablando
con un hermano que estuvo en los Alcohólicos Anónimos. En los Alcohólicos Anónimos es una institución de beneficencia y donde ellos pues tienen un programa de rehabilitación. Así el alcohólico termina rehabilitándose y conservándose así en rehabilitación, ausente del alcohol, y tienen su manera de funcionar, tienen su manera ellos, hermanos, de lograr cierto éxito. Así podemos encontrar, por ejemplo, la psicología, en este caso, busca una explicación de por qué las personas son como son. ¿No les ha tocado escuchar algo así? Si ustedes han leído alguna revista, un libro, luego se van a encontrar pues que algunos dicen, por ejemplo, que son homosexuales porque dice la psicología que algunos factores que influyen para que sea homosexual pues es que haya sido abusado sexualmente, abandonado por sus padres, habiendo tenido un padre o una madre muy sobreprotectora o muy dominante en el matrimonio, y que por eso los hijos salen con tendencias homosexuales. Y todo esto parece muy bien, pero yo le quiero decir algo: son argumentos. Son argumentos para no hacer lo que debemos de hacer. ¿Amén? Porque dice la palabra de Dios, hermano, vamos a leerlo en el nombre del Señor. Ore por mí, hermano, porque quisiera yo darles algunas herramientas que ustedes usen en sus decisiones diarias para vencer al enemigo, ¿sí? Para que ustedes caminen en victoria. No, el pueblo de Dios no es un pueblo fracasado. No es un pueblo fracasado. Fuimos llamados, mire, tenemos al único Dios verdadero. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hemos de ser unos fracasados? Lejos sea, hermano, no, ninguno que haya sido redimido con la sangre de Cristo, hermano, y que se agarre de su palabra, de sus mandamientos, de sus promesas, puede ser fracasado. Jamás. Es imposible. Dijo el apóstol Pablo, hermano, que él todo lo podía, pero no como hombre. Amén. Todo lo puedo en Cristo. Ahí me refugio yo. Ahí descanso en Él. Ahí escucho su voz. Amén. Bueno, el libro de los Gálatas, una escritura que nosotros leemos mucho, en el capítulo 5, versículo, voy a leer una parte nada más, 19. El versículo 19 y luego nos vamos a ubicar al versículo 21. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: dice, adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. Y sigue diciendo: pleitos, iras, contiendas, disensiones, etc. Versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya es anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Padre Cristo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Sí. Vamos a observar cómo Dios mira las cosas. La psicología dice, bueno, hay algo de razón en que sea borracho, porque él es borracho, y comienza a dar muchas explicaciones. Fue abandonado de niño, el ambiente en el que se crió, había muchos borrachos y se volvió borracho, o bien, ¿verdad?, creció y una decepción amorosa, lo dejó su esposa, lo dejó su esposo y agarró la borrachera y ahora es borracho. Y algunos dicen, pobrecito. Amén, hermano. Es que venía borracho, pobrecito. Pero ¿cómo lo mira Dios? Dice Dios, ¿los borrachos qué? ¿Los borrachos qué? Pero pobrecito el borracho. Amén, hermano. Bueno, lo que quiero enseñar es lo siguiente. Nosotros como humanos somos hijos de Adán y Eva. Vamos al libro de Génesis. ¿Saben? Dios, hermano, a Dios no le interesan nuestras explicaciones o argumentos. A Dios lo que le interesa son nuestros hechos. ¿Sí? Dice un compañero de trabajo, él es capitán, ahí en el trabajo, él es el dueño de la disciplina en la academia. Y él dice, cuando llama a un cadete, ¿verdad?, que cometió una falta grave, y le dice, bueno, ¿qué has hecho? Dice, no, pues sí, y comienza a explicar el alumno, el cadete. Entonces le dice,
se me quedó grabado porque está curioso. Dice, explicas, pero no justificas. Amén. Pregúntele a una persona que es mentirosa, ¿por qué eres mentiroso? Y luego va a comenzar a dar muchas explicaciones. ¿Me entienden? ¿Por qué tomas? Bueno, comienza a dar. Pero la pregunta no es esa, hermano. Dios no nos pregunta por qué. El Señor nos dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Amén. Entonces los argumentos a nosotros nos sirven para no enfrentar la realidad. Es decir, que no hemos querido tomar la decisión de seguir al Señor. Porque fíjese que la salvación es voluntaria. Seguir a Dios es voluntario. Dijo el Señor, el que cree en mí, niéguese a sí mismo y si quiere, sígame. Sígame. ¿Pero qué quiere Dios, hermano? ¿Que le sigamos? Usted está bien seguro, claro que quiere que le sigamos. Amén, bendito Dios. A ver, Él es tan paciente con nosotros, dice que no quiere que ninguno se pierda, hermano. Ninguno quiere que se pierda. Entonces, ¿por qué es tan paciente? Porque Él quiere, está esperando que nosotros nos arrepintamos. ¿No es eso lo que espera un padre de sus hijos? Del hijo grosero, del hijo rebelde, del hijo que se enseñorea, que cree que lo puede todo. No está esperando el papá para darle un abrazo y un beso cuando él reconozca que no ha hecho lo correcto. Bendito Dios. Amén. Amén. Entonces, miren, en Génesis, en el capítulo 3, dice, Adán y Eva pecan, ¿verdad? Comen del fruto prohibido. Entonces, Adán escucha al Señor que anda en el huerto paseándose. El Señor le hace una pregunta, dice el versículo 9, y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjese, aquí comienza, hermano, la enseñanza. El Señor le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y él no le respondió, comí del fruto que me prohibiste. No. Primero dijo, ajá, la mujer que me diste. Amén. A veces a nosotros nos da esa tentación también, hermanos. Ay, esta mujer que me dio el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, Adán hizo lo mismo. La mujer que me diste, como yo soy un bebé, la mujer que me diste me metió la fruta en la boca, me la retacó y tuve que comer. ¿Verdad? Ya me lo estoy imaginando así. Bendito Dios. Entonces Dios, Él se interesa en los hechos, no las explicaciones, pero es tan paciente y tan amoroso, ¿verdad? Voltea a ver a la mujer. Y luego la mujer hace lo suyo también, ¿verdad? Pues ya aprendió de su esposo. Entonces dice, en el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, fíjese, ¿qué es lo que has hecho, mujer? ¿Qué has hecho? Y ella dice, la serpiente me engañó. Por eso, ¿verdad? Como tratando de argumentar para que el castigo pues no sea tan real. Amén. O sea que ya con eso, ya me la quité. Pero el Señor, que conoce los corazones, ¿verdad? Ya la serpiente ya ni le preguntó. Amén. Si esto me dijeron esto, imagínense la serpiente. Amén. No, pues a la serpiente inmediatamente dijo, maldita serás. Bendito Dios. Maldita, y luego sentencia, trae una sentencia sobre la mujer, una sentencia sobre el hombre, y los echa fuera del huerto de Edén, las consecuencias terribles que la estamos viviendo hasta el día de hoy nosotros. Amén. Entonces, ¿qué le interesa al Señor, hermano? Los hechos. Los hechos. Hermano, Padre Cristo, ¿por qué no ha venido a los cultos entre semana a la iglesia? Siéntese, hermano, porque le voy a dar una lista.
Bendito Dios, aleluya. Hermano, pero ¿por qué usted no es tan buen cristiano? Vemos que Dios le ha dado buenos dones. No, hermano, el pastor. Y empieza. No, la hija del pastor. No, los jóvenes de ahora. Cada quien, hermano, cada quien tiene un argumento. ¿Qué es un argumento? Mire, razonamiento que se emplea para probar o demostrar algo, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Aquel hombre, el carcelero de Filipos, un hombre rudo, un hombre brusco, un hombre, hermano, que no sé si está conviviendo con esas personas, yo sí, y son de lo peor, ¿verdad? Podríamos decir, en el mundo. Ese hombre, hermano, dijo: ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿cuántas explicaciones le tenemos que dar a Dios para ser buenos cristianos? Amén. ¿Qué tanta explicación, hermano? Los que tenemos hijos, pues nos damos cuenta, ¿verdad? Con los hijos nosotros aprendemos mucho de lo que dice la palabra de Dios, que el mal está en la carne, la rebeldía del corazón del muchacho, porque ahí se manifiesta puro, así como es. Inmediatamente usted hace una pregunta a su hijo y, ¿verdad?, le lanza un discurso. Pero ¿qué es lo que usted quiere? Lo que quiere Dios. Gloria a Dios. Lo que a Dios le importa, hermano, son los hechos. No lo bonito que nos veamos, no lo bien que en apariencia nos veamos delante de la iglesia. No, Dios no se agrada de apariencia. Dios nos dice, por ejemplo, en la psicología hay teorías, hermano, que dicen que el homosexual es de nacimiento. Pero si fuera de nacimiento, qué injusto sería Dios, porque Dios lo cataloga como pecado y como muerte. Entonces quiere decir que no es de nacimiento, sino es una decisión personal. La drogadicción, hermano, a nadie le podemos echar la culpa. Es una decisión personal. Amén. Porque todo lo que está tipificado como pecado en la palabra de Dios es porque Dios así lo considera y en su grande misericordia nos los ha declarado. Y entonces nosotros comenzamos a tomar decisiones. Amén, jóvenes. Por eso el hermano Memo a veces les dice: no se van a desvelar hoy, mañana fresquecitos para la adoración. Y todos dicen: amén. Gloria a Dios, aleluya. Habrá uno que otro por ahí con la simiente, ¿verdad?, de aquel tiempo que se va: hermano, es que yo no puedo acostarme temprano, mire, es que yo trabajo todos los días de noche y es muy difícil dormir de noche. Por lo tanto, comienza a dar sus argumentos. Que se ponga a leer la Biblia y dice: no, hermano, pero es que no tiene lentes, se me quebraron. Que se ponga a orar: no, hermano, es que le tiene riumas en las rodillas. Argumentos. Amén. Póngase en pie, vamos a ver otro texto. Que no se me vaya a dormir. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿no nos vamos a justificar delante de Dios, hermanos? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer delante de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que seguir sus pisadas. Decirle: sí, mi Señor, aquí estoy. Amén. Es lo que quiere decir Dios. Ya conoce, dice, antes que salga la palabra de tu boca, dice el Señor, yo ya la conozco. ¿Le interesan los argumentos al Señor? No, para nada. Para nada, no le interesa. Lo que le interesa es un corazón contrito y humillado. Ofrenda agradable, dice la Biblia. A ese no lo desprecias tú. Porque ese no viene dando explicaciones, ese viene reconociendo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Dice en la 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Y alabe al Señor, hermano. Vamos adorando a un Dios vivo. Gloria a Dios. Él no está muerto, ya resucitó. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Dice el capítulo 10, versículo 5, dice: destruyendo consejos
y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Tomen asiento. Gloria al Señor. Vea usted de qué manera o de qué forma el apóstol habla. Dice, pues aunque hablamos en la carne, en el versículo 3, no militamos según la carne. Él reconocía que él de sí mismo, hermano, estaba desarmado por la carne. Pero dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. ¿Qué es lo que nosotros vamos a usar para seguir corriendo, hermano? De tal manera que alcancemos, que podamos quemar esos bancos del pecado, esa antigua vida, esa antigua criatura, y que podamos serle agradables a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué forma lo vamos a hacer? Tenemos que tomar las armas espirituales. Porque las armas espirituales que Dios nos ha dado hoy, dice, son poderosas en Dios. Poderosas. ¿Alguien de aquí, de los que están, cree en la oración? Bueno, ahí tiene un arma poderosísima. Esa arma que se usa de rodillas, esa arma puede cambiar, hermano, el destino de algunas personas. Puede cambiar los pensamientos. Puede transformar la derrota en victoria. Puede hacer, hermano, que un lugar como este tiemble. Porque es una herramienta poderosísima, la oración. Entonces, ¿qué armas vamos a tomar para vencer el pecado? ¿Qué armas vamos a utilizar para vencer el pecado, el mal? ¿Qué armas podemos usar? Hay varias que describe el apóstol, pero una de ellas poderosísima es el ayuno y la oración combinados, hermano. En la constancia usted va a ver cambios drásticos en su vida. Drásticos. Porque el lema dice que hay que volver a las sendas antiguas. Y hermano, lo que la iglesia primitiva practicaba son estas cosas. Son estas cosas. Tenemos que volver a ello. Entonces, esas armas que dice aquí sirven para destruir consejos, para destruir, hermano, toda altura que se levanta contra la ciencia, el conocimiento de Dios. Amén. Miren, ¿cuántas veces nosotros nos equivocamos tratando de hacer cosas, ¿verdad?, que no le agradan a Dios, solo por no reconocer que estamos mal delante de Dios? Podemos leer en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, algo bien importante, versículo 25. Usted lo conoce, usted lo sabe. Dice: maridos, amad a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Dice el 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora yo le hago una pregunta a usted. Jóvenes, nomás aprendan. Ustedes no tienen que contestar nada. ¿Ven? Más aprendan. Hermanas y hermanos. Por ejemplo, mis hermanos ministros, ¿verdad? Alabado sea el Señor, que es el dechado de la grey. ¿A quién le dice que ame a la esposa? Les pregunto a ustedes. Maridos. O sea, que a mí me está diciendo, porque yo estoy casado. Dice: Rodolfo, ama a tu mujer. Adiós. Amén, hermano. Y usted me lo podrá cuando me vea que si la trato mal a mi esposa, hermanito, venga para acá. Amén. Y yo le voy a dar muchos argumentos. Ese es el problema. A veces no hacemos lo que tenemos que hacer porque la otra persona, pero el Señor no acepta argumentos. ¿Sí me entiende? O sea que esa esposa con la que yo estoy ahorita, me dice el Señor: ámala. Pero Señor, no me interesan tus argumentos. Tú cumple con lo que yo te digo y déjame el asunto a mí. Porque yo soy poderoso. Yo soy poderoso. Amén. Pero ¿qué hacemos? No le creemos al Señor. Comenzamos a gritarle, a menospreciarla,
burlarnos delante de los demás de ella. Comenzamos a hacer cosas, a descuidar la casa, su atención. Comenzamos a hacer muchas cosas porque tenemos muchos argumentos de por qué lo hacemos. Eso no le gusta a Dios. Si a mí me dice, ámala, ni siquiera me dice el Señor, si sientes bonito por ella. Oh, sí, ámala bien. Ni eso toma en cuenta el Señor. Amén, hermano. Porque si usted está acostumbrado a ver las películas, las novelas en la televisión, se va a dar cuenta que ahí, si siente bonito lo hace y si no, no. Pero es mentira de Satanás. Aquí yo la amo porque honro a mi Señor. No me estoy basando en mi corazón, porque el corazón es engañoso y perverso además. Yo me baso en la palabra de Dios. Y cuando la palabra a mí me dice, ámala, yo obedezco, soy soldado de Cristo. Gloria a Dios. Yo tengo que obedecer. Hermanos, ¿qué les dice a ustedes el Señor? Sujétese a su marido. Hermano, rezamos. Quisiera invitarlo un día a la casa, ¿verdad? No me metan en sus problemas. Hay que acomodarnos a la palabra de Dios. Sin argumentos, hermano. Es que la fe, mi hermano, les ustedes que traigo anotado también, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué justificación vamos a usar? Cristo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. Entonces queremos cambiar a la esposa a fuerzas, hermano. O la esposa quiere cambiar al esposo a fuerzas. El Señor nos dijo, sin mí no puedes hacer nada. Sin mí, ¿qué estás haciendo tú metiendo tus manos? Sin mí no puedes hacer nada. Alabado sea el Señor por eso. Y no podemos dejar fuera a los jóvenes tampoco, ¿verdad? Bueno, como hijos. ¿Qué les dice la Escritura? Honrarás. ¿Sí se lo saben? Vamos a leerlo en nombre del Señor. Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Este está más cortito. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, dice, porque esto agrada al Señor. Qué bueno es mi Señor. Amén. Amén. Y los argumentos, jóvenes, jovencitas, jóvenes, para no hacerles caso, ¿cuáles son? Es que me estoy aburrido, todo sale y yo no, se me está pasando el tiempo y no agarro nada. Hay una preocupación en eso también. ¿Cuáles son los argumentos? Es que así van todos y yo no salgo. ¿Cuál va a ser el argumento para no obedecer? Dios no acepta argumentos. Él dice, para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Hermano, ¿usted ha visto algún matrimonio fracasado en la iglesia? O sea, hermanos que digas que están sufriendo mucho. Yo los he visto, bastantes. ¿Saben qué? No es otra cosa, sino que nos hemos basado, hemos construido una relación en argumentos y no en palabra de Dios. No hay otra forma de edificar sino por medio de la palabra de Dios. Las personas no cambian por sí solas si no están expuestas al consejo de la palabra de Dios. Tiene que ser por esta línea, hermano, sin explicaciones. Porque si nos basamos en explicaciones, nos vamos a desviar. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Quiere que corramos bien. Dice, de todo se abstiene. Sobre todo, hermano, de explicaciones que no nos llevan a ningún lugar. ¿Qué explicación le da usted a su jefe de trabajo cuando llega tarde? Se me descompuso el tráfico, no sonó la alarma, ¿verdad? La mujer no me despertó, le dejé mi reloj. El hijo se nos enfermó. Muchos argumentos, pero el jefe de usted, ¿qué dice? No, pues no checaste, menos un día.
No hay argumentos en ello. Entonces, quiere Dios, hermano, que nosotros nos basemos en palabra de Dios y no en nuestros propios argumentos. Los oyentes que están aquí, si le pregunto qué les impide, usted me va a dar muchas explicaciones. Bendito Dios. Pero la palabra de Dios dice, si oyeres hoy su voz, Dios. no me des explicación. Si oyeres hoy su voz, no expliques. Si oyeres hoy su voz, hermano, dice el Señor, ven, entra. Es que mi papá, es que mis amigos, hasta que termine de estudiar y ahí se agarran doctorados y se van. Amén. De repente los vemos, eran jóvenes cuando se fueron a estudiar y ya vuelven ancianitos. Y sin Cristo, nosotros, hermanos, primero Cristo, dijo el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y de qué te preocupas? Todas las cosas serán añadidas. Pero busca. 1 Timoteo 6:20. Hay otros peligros, hermano. Hay otros peligros que podemos correr si nosotros no obedecemos la palabra, si nosotros comenzamos a dar muchas explicaciones que, en fin de cuentas, nos llevan, hermano, más lejos del Señor y más cerca del pecado. 1 Timoteo 6:20 dice la Escritura: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos fueron descaminados acerca de la fe. La gracia sea contigo. Amén. ¿Qué es lo que pasa con la ciencia? En este caso, hermano, la ciencia es el conocimiento, la filosofía en aquellos tiempos, que era el mayor conocimiento que había de moda y lo más actual. Tenía muchos argumentos. El apóstol Pablo se enfrentó a ellos, los epicúreos y los estoicos, ¿sí? Y ellos tenían muchas cosas por qué decir aquello o esto. Pero el apóstol, por medio del Espíritu Santo, los cataloga como falsos argumentos, vanas cosas que no lo llevan a Cristo. Se da cuenta por qué Adán le dice: oh, la mujer que me diste. Esos son falsos argumentos. Yo recuerdo, hermano, cuando llegué al camino del Señor, pues yo nací en el Evangelio. Yo fui, como decía mi hermano, cuando él estaba mencionando eso, de que vio en los brazos a Génesis, y le iba a preguntar que si no me vio a mí también. Pero no, yo creo que el hermano está más chico que yo. A lo mejor el hermano David sí. No, casi estamos de edad. No, yo creo que sí, ¿verdad? No, hermano, está recordando de qué forma el Señor me llamó. Sí, y yo tenía muchos pretextos. Yo cuando iba a la iglesia, siendo pagano, ya alejado del Señor, el único día que iba a la iglesia en un culto como este, fin de año. Sí, yo claro que no iba yo con un propósito de agradecer a Dios, simplemente porque pues, es fin de año, ¿no? Y andamos en las fiestas y pues, terminamos en la iglesia para ver lo que hacían los hermanos y le seguíamos. Como hijo de cristiano había un recuerdo en mí. Pero yo estaba, hermanos, a 6 meses de terminar mi carrera, mi licenciatura, cuando el Señor me llamó. Y comencé a darme cuenta de muchas cosas que yo consideraba, hermano, que podían solucionar mi vida y podía ayudar a otros. Y me di cuenta que no había algo tan falso y tan corriente como la licenciatura en psicología. No que no sirva, hay cosas muy buenas ahí, pero en general las teorías en psicología están basadas en argumentos de hombres, no en mandamientos de Dios. ¿Sí? Entonces, en muchas ocasiones nosotros, por no acudir a la verdad y a la palabra, gastamos mucho dinero con el psicólogo, con psiquiatras, con trabajadores sociales, con esto y aquello, cuando tenemos la palabra más poderosa, dice la Biblia. Aquí está el conocimiento de Dios. ¿Por qué el drogadicto cambió? ¿Por qué el alcohólico cambió? ¿Por qué el adúltero cambió? ¿Por qué el mentiroso se transformó? ¿Por qué aquel que no podía dejar de decir mentiras y decir herejías, andar en la brujería, en lo malo? ¿Por qué fue transformado?
a los hebreos, palabra, hermano, poderosa, que dice que la escritura, hermano, es algo más poderoso que alcanza a partir hasta el espíritu. Y no hay arma que haga eso en este mundo. Gloria a Dios. La ciencia no ha inventado algo que parta el espíritu. Aleluya. Porque nosotros, hermano, lo conocemos y hemos entendido que es la espada del espíritu. La palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿en qué vamos a confiar? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Por qué nos pasan estas cosas, aquellas y aquellas, y andamos sufriendo y padeciendo? Porque no aplicamos, porque no nos sujetamos, porque no usamos. Por eso les dije, hermano, vamos a tomar lo que Dios nos ha dado. Vamos a tomarlo. Hermano, los doctores mismos se admiran cuando una sanidad se da. Hay doctores que le dicen al enfermo invadido de cáncer, ¿sabes qué? Pues ruega a tu Dios, porque nosotros ya no pudimos hacer nada. Amén. El hombre mismo ya se siente tan impotente porque no lo puede ayudar. Hay cosas que son límites para el hombre. Y entonces la persona, habiendo acabado todas las opciones, comienza a buscar, como dijo mi hermano, hay alguien aquí que quiere orar por mí. Amén. Hay alguien por aquí que hable la palabra. Hay alguien, comienzan a buscar lo que jamás buscaban, porque agotaron todo, ¿verdad? Pero hermano, ¿por qué tenemos que llegar a ese extremo? ¿Nos vamos a enfermar? Sí, como hombres nos enfermamos. ¿Vamos a tener necesidades? Sí, las vamos a tener. ¿Vamos a tener dificultades en nuestro hogar? Sí, los vamos a tener. Pero eso no es lo importante. Lo importante es qué respuesta yo voy a dar a ese problema. ¿Qué es lo que voy a usar para poder vencer esa dificultad? Y esto se llama palabra de Dios. Palabra de Dios. No hay argumento que yo pueda transformar una vida. ¿Cuántos padres se sienten frustrados con sus hijos porque no quieren cambiar? Han caído en las redes de la droga, del alcohol, del vandalismo y están frustrados en su corazón. Sienten que el Señor no los escucha, pero hermano, no consiste en eso. La oración es poderosa. La obediencia, hermano, al Señor tumba cualquier muro, cualquier muralla, cualquier roca es partida. La palabra de Dios es como martillo que quebranta las piedras. Alabado sea el Señor. Tomemos la palabra. Agarrémonos de sus promesas. No somos, hermanos, ni cobardes, no somos fracasados, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? La palabra me ha engendrado, me ha hecho hijo. No me lo merecía. Yo merecía el infierno. Era una basura, pero mi Cristo me ha regenerado. Mi Cristo me ha dado un lugar. Mi Cristo me ha hecho un creyente. Mi Cristo me ha dado vida eterna. Y alaba el Señor por eso. Vamos a leer en Romanos 1:7. Ya me gustaría despedirme con una alabanza en el nombre del Señor. Dios lo bendiga a usted, hermano. Usted que ya tiene el compromiso con el Señor. Usted, hermano, dígalo así: todo lo puedo en Cristo, pero en Él. No confíe en usted, no dé explicaciones. No comience a querer explicar por qué no obedece a Dios. No ponga argumentos, hermano. Usted mejor humíllese al Señor. Joven, humíllese al Señor, hermana. Usted va a ser bendecida. Humíllese al Señor, hermano. Todas las cosas vienen de parte de Dios. El Señor dice en su escritura que Él tiene el control sobre todas las cosas. Para Él nada se escapa, hermano. Gloria a Dios. Él lo tiene todo bajo su mano y Él hace y Él quita y Él pone. A Él vamos a clamar, hermano, porque Él es el único. No hay otro ayudador más hermoso. El 1:21 dice la escritura, y me despido con una alabanza en el nombre del Señor. Dice: porque habiendo conocido a Dios, ese no es nuestro caso, ni queremos que lleguemos a ser este caso de habiendo reconocido al Señor, caer en esa desgracia. No, hermano. Por eso el Señor nos habla. La Biblia es la espada del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo tiene una espada y se llama palabra de Dios. Vamos a usarla, hermano, en cada momento. Dice:
Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus argumentos, en sus discursos, en muchas explicaciones, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y por consecuencia trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia, los entregó una mente, dice, a sus concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Mire, por último ejemplo, cuando yo pongo argumentos, por ejemplo, voy a decir, mi hermano Román no me cae bien, me cae gordo el hermano, ¿sí? Más lo escucho y se me revuelve el estómago. Es un ejemplo, no estoy. Entonces, cuando yo estoy haciendo eso, estoy violando un mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, al hacer eso, lo que yo estoy haciendo, bajando la mirada de arriba, la estoy poniendo en mi hermano y estoy formando un ídolo. Porque yo mismo, menospreciando el consejo de Dios de amarlo, pongo el mío y comienzo a formular mis 10 mandamientos. ¿Me cae gordo? Porque se parece a mí, ¿verdad? Me cae gordo porque el hermano siempre predica contra mí. Y comienzo a formular mis 10 mandamientos. Comienzo a ser un ídolo de él. Amén. Eso le pasa al hijo desobediente. El hijo desobediente siempre va formando: es que mi papá, es que esto, ¿verdad? Son los bárbaros, mis padres, me quieren tener sujeto en mi casa, no me dejan salir, forman un ídolo. Pero el Señor le dice: honra a tu padre y a tu madre. Viene el mandamiento de arriba: honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos vienen del cielo, Cristo descendió del cielo. Amén. Entonces, cuando yo pongo argumentos personales, bajo la mirada y comienzo a hacer mi ídolo. Por eso dice: trocaron, corrompieron la gloria de Dios, comenzaron a hacerse su propio Dios. Y así cualquier impedimento y cualquier explicación que yo le quiera dar para poder seguir pecando se convierte en idolatría. Es un ídolo. He formado mi propio Dios, no es el de la Biblia, y cuando no es conforme a la palabra de Dios es idolatría. Amén. Póngase de pie, acompáñenme a cantar una alabanza. Gloria a Cristo, bendito Dios. Aleluya. Agradecimiento se llama. Amén. ¿Está agradecido con el Señor? Vamos a luchar. Vamos a hacerle frente a este monstruo que se llama pecado y que quiere apartarnos del Señor. Yo sé que usted lo va a hacer, porque si usted, la palabra de Dios, no ha encontrado usted,